7:26 minutos de la mañana, último segmento de conversación con Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Rectora, el tema del voto asistido, ¿cómo garantizar por parte del Consejo Nacional Electoral que alguien no se convierta en un acompañante colectivo? Mira, eso también, otra vez, está debidamente normado y nosotros de manera especial hemos, digamos, ratificado para este proceso electoral el procedimiento tal como está en la norma. Recuerda que el voto con acompañante es un derecho de la persona que lo requiera también, una persona mayor, una persona con alguna discapacidad, para el que lo requiera es un derecho. Lo que sí es verdad es que nadie puede convertirse, como tú lo mencionas, en un acompañante reiterativo de varias personas. Entonces, lo primero es que quien requiere eso es alguien de su confianza. Se dirige a la mesa electoral con la persona de su confianza y en la mesa electoral se toma nota, hay una planilla dispuesta para eso, donde se toma nota de los datos de esa persona que está acompañando y esa persona que acompañó a un elector que así lo solicitó, o un elector o una electora, no puede acompañar a ninguna otra persona. Digamos, haciendo el llenado de la planilla y garantizando que esa persona ya acompañó, digamos de esa manera, no puede acompañar a nadie más. Vamos a revisar algunas preguntas por acá, rectora, porque son muchas y quiero aprovechar el tiempo. Vamos a empezar por acá, le pregunta el señor Gonzalo-GRGK. Pregúntele a la rectora Oblitas por qué esta elección sí y el referéndum no. No, son dos cosas absolutamente distintas, no tienen nada que ver. En cada caso, el Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue acogerse estrictamente a la norma. En el caso del referéndum se dieron las situaciones que en su momento se pudieron evaluar, hubo unos procedimientos que luego se verificaron incluso ilícitos en los procedimientos de recolección de manifestaciones de voluntad y el tribunal estableció una cautelar para esos efectos, pero además en los referendos, recuerda tú, hay una normativa y unos lapsos donde se garantizan los intereses tanto de quien pretende revocar como de el funcionario o funcionaria cuyo cargo se está poniendo para la revocatoria o se está pretendiendo revocar. Son dos derechos que tienen que cuidarse celosamente y que el Consejo Nacional Electoral tiene que cuidar rigurosamente. En un proceso electoral van todos a la contienda. Seguimos revisando. Yulimar Escalante le pregunta lo siguiente, rectora, el presidente Maduro ha ofrecido en cadena nacional bonos y otros beneficios como neveras, lavadoras, carros a la gente que vote. ¿Será sancionado algún día por este delito electoral tal y como si fueron sancionados los diputados de Amazonas? Mira, ya se ha dicho, el Consejo Nacional Electoral tiene el seguimiento de lo que es el proceso electoral, vocerías que se puedan ejercer al respecto, que no tenemos que verificar cómo se evidencian o se cumplen y verificar dónde está el delito y si hay un delito se sanciona. Por acá le pregunta a rectora Oblitas Ramón Ramos, ¿por qué fueron inhabilitados los partidos más grandes de la oposición, Voluntad Popular, Primero Justicia y los principales dirigentes como Enrique Capriles y Leopoldo López, con opción de ser candidatos? ¿Considera usted esto justo?, le pregunta el señor Ramón Ramos. Mira, no fue inhabilitado ningún partido. Recuerda tú que luego de los procesos electorales del año pasado, del 2017, se estableció una renovación de las organizaciones políticas que no habían participado en esos procesos electorales. Y hubo partidos que decidieron no asistir a la renovación, con lo cual cancelaron de voluntad propia su participación como organización con fines políticos, como es el caso de Voluntad Popular. No participó en el llamado a renovación. El Consejo Nacional Electoral no tuvo actuación alguna allí. Y otras organizaciones políticas que no alcanzaron las firmas necesarias para ser renovadas como organización política. Entonces, es bueno que se tenga claro cuál es la actuación de las organizaciones y una vez más el Consejo Nacional Electoral solo está dando cumplimiento a la norma establecida. El tema, y en esos partidos, y voy a aprovechar de hacerle la pregunta, el tema de Somos Venezuela, rectora, ¿es un partido político? Sí. Se inscribió ante el CNE como partido político porque se fue había negado un cambio en un principio. de denominación. Había una organización ya constituida y eso también está establecido claramente en la norma, cuáles son los mecanismos para constituir una organización, para un cambio de denominación, digamos, o para alianzas entre organizaciones y conformarse en una sola. Eso está establecido. Y el caso de Somos Venezuela es un cambio de denominación. Por acá seguimos revisando, rectora. Régulo Reina, alcalde y constituyente, además, el texto que aún no me entrega la alcaldía del municipio Temblador del estado Monagas, Régulo Reina. ¿Qué pasó con ese caso? Porque se había denunciado que había asumido otro candidato y no el que realmente está electo. No, eso, mira,
el Consejo Nacional Electoral contabiliza, totaliza con el sistema automatizado de votación lo que es la expresión de la voluntad de las electoras y los electores y se proclaman a los candidatos que han resultado electos. Por acá hay otras intervenciones. El señor Giscar Fuenmayor le dice lo siguiente: ¿por qué le siguen mintiendo al país? Porque si en verdad convocó el CNE, no lo hizo el último trimestre del año cuando correspondían. No sé dónde dice que corresponden en una fecha determinada. En ninguna normativa constitucional, legal de la República se establece la fecha para convocar un proceso electoral. ¿Cuándo debe asumir el que resulte electo? Está pautado en la Constitución. Está claramente establecido en la Constitución, no lo determina el Consejo Nacional Electoral. Seguimos revisando por acá. Si hay impugnaciones, le pregunta el señor Rafael Mundaraín, ¿se resolverán después de los casos de los diputados de Amazonas y de la gobernación de Bolívar? ¿Cómo está el caso de la gobernación de Bolívar? ¿En qué estatus está? Fíjate, eso está a nivel de consultoría verificándose, eso fue admitido, se están revisando los supuestos y consultoría jurídica deberá dar una opinión al Consejo Nacional Electoral. ¿Ese caso en sí tiene que ser remitido a la sala electoral del TSJ o solo lo determina el CNE? Eso lo determinan los interesados. Seguimos revisando por acá, le dice @líder Ramos, ¿por qué el CNE permite que se utilice transporte Yutón para el traslado de militantes a actos del PSUV? Seguimos por acá, rectora, no, por acá ya explicó lo del voto asistido. Por acá le dice el señor Luis Maestre, que la rectora me explique, por ejemplo, cómo mi hijo autista, que no sabe dónde queda el CNE, aparece inscrito en el registro si ni su mamá ni su papá lo llevaron a inscribir. ¿Qué se puede hacer en un caso como este? Bueno, puede acudir al Consejo Nacional Electoral con los debidos soportes a hacer ese señalamiento con un escrito, una denuncia, si fuese el caso. Hay otro caso particular por acá del señor Jesús Argevis, le pregunta, salí electo como miembro de mesa, pero estoy fuera del país, ¿habrá alguna sanción? Bueno, sí, recuerde y aprovecho la oportunidad para mencionarlo, el servicio electoral es obligatorio, hubo un lapso para la exclusión, para la disculpa, para quienes no pudieran por alguna causa cumplir con el servicio electoral, y eso una vez que se cumple, que transcurre el proceso electoral, se hacen las verificaciones correspondientes y puede haber sanciones para quienes no cumplieron el servicio electoral. La oportunidad que quiero aprovechar es para que todavía hay tiempo, las personas se verifiquen y si fueron sorteados miembros de mesa todavía se están dando el adiestramiento, la capacitación en los sitios que se indican en el portal del Consejo Nacional Electoral para que acudan a adiestrarse y cumplan con el servicio electoral que es obligatorio. Le preguntan por acá Jesús Guilarte, ¿cómo se puede creer en el CNE imparcial cuando 4 de sus 5 rectores fueron o son militantes del PSUV? Bueno, mira, absolutamente, yo no he tenido militancia en ninguna organización política, pero además no se trata de eso. El Consejo Nacional Electoral tiene una norma clara de actuación y así ha sido. El Consejo Nacional Electoral, todas sus actuaciones han estado ceñidas absolutamente a la normativa electoral, absolutamente a la Constitución de la República. Y también es evidente que la expresión de los resultados del Consejo Nacional, que emite el Consejo Nacional Electoral, son fiel expresión de lo que ha sido la voluntad expresada por las electoras y los electores mediante el voto. Y de eso dan cuenta los resultados electorales que se han emitido a favor de unos y de otros. Aquí el Consejo Nacional Electoral ha emitido resultados que han favorecido opciones políticas de distinta tendencia y siempre con muchísima firmeza. La defensa del resultado electoral ha sido un principio fundamental del Consejo Nacional Electoral. Rectora, cuando finalizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la empresa Smartmatic, y ya lamentablemente tenemos que despedir, denunciaba que se retiraba, que se habían adulterado unos votos allí, que se había engordado la cifra de votos con la que fue electa esta Asamblea Nacional Constituyente. En este momento, este proceso electoral, ¿estas máquinas están a cargo de quién? Mira, esa es una duda que pregunta mucho la gente. Lo primero que hay que decir es que esa empresa decidió asumir una posición que no se corresponde con la actividad electoral que venía realizando, porque hizo seguimiento de todo lo que fue el proceso electoral y fue parte también, como correspondía en su momento, de las auditorías que se realizaron al sistema electoral, y sabe de manera absoluta que eso que dicen no es posible que se haga. Entonces mintieron.
Pero más allá de eso, obviamente, se retiraron y el Consejo Nacional Electoral sigue haciendo sus procesos electorales, porque es una empresa proveedora, no es una empresa que pone a depender el proceso electoral. Es decir, el proceso electoral, el sistema electoral venezolano depende única y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral. Y se hace de empresas para las cosas que requiera, de empresas proveedoras, y bueno, se buscan las empresas que puedan prestar el servicio. Rectora, ¿el voto es secreto? Absolutamente, de eso no hay ninguna duda. El voto es absolutamente secreto, el voto en Venezuela es secreto, es seguro, es confiable, el sistema electoral está absolutamente blindado, el sistema electoral venezolano es, y así lo han dicho quienes nos han acompañado de distintas latitudes y el pueblo venezolano lo ha verificado, el mejor sistema electoral en el mundo. Tenemos que irnos ya, rectora, le agradecemos muchísimo su presencia acá. Le tengo que hacer una última pregunta. ¿Van a dar los resultados temprano? Los resultados se dan, recuerda, siempre no depende, no son cosas discrecionales. El resultado electoral se da una vez que cierran las mesas de votación, se hace la transmisión y pocas horas después se dan. Y ahí también tengo que decirte, en Venezuela es de los pocos, si no el único país del mundo en el que se dan resultados el mismo día de la elección. No proyecciones, no estimaciones, no cuentas previas, no, resultados absolutos y definitivos el propio día de la elección. Son las 7:37. Rectora, muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblita. Son las 7:37, nos corresponde hacer pausa, ya venimos.